La política incide en todo, de ella parte todo. Si no hacemos la política, la padecemos. Por eso, una de las cosas en las que hemos insistido aquí en Mesa de Opinión es en que más participación haya, más posibilidades hay de que el país esté mejor, y si el país está mejor, todos lo estamos. Vamos a analizar con el politólogo joven, porque hasta en eso hay que renovar las cosas, Juan Mercado, lo que va a suceder este domingo en el país a raíz de la elección de Congreso. Juan, bienvenido a Mesa de Opinión. Es un honor y un placer estar aquí con el doctor Ricaurte, y este 11 de marzo van a estar en juego los valores democráticos, al igual que el desarrollo de empresa privada. Por la contraparte están las propuestas de las empresas estatizadas, las cuales colapsan, y el ejemplo es Venezuela. A ver, empecemos por una cosa que nos parece vital. ¿Por qué no debemos sustraernos de la política? Hablemos un poco de eso. Si nos sustraemos de la política, deciden unos pocos, y somos víctimas de lo que decidan esos pocos. En consecuencia, no hay otra alternativa que participar. Si no nos gustan unos, elijamos otros. Y si esos que nos elegimos mal, busquemos la manera de asegurarnos de haberlos conocido, de que tengan una trayectoria de servicio corta, mediana o larga, ojalá corta, para que se renueve la política. ¿No le parece? Me parece, y el que vota es un ganador, y el que vota está definiendo el futuro del país en unas características que me gustaría analizar. La primera, el liderazgo de los candidatos. Me gustaría que todo votante analice el liderazgo y la administración del país, que sea una administración transparente y que sea una persona del líder que pueda analizar los temas del futuro, al igual analizar las propuestas de los candidatos. Porque una de las razones de la crisis tan permanente en Colombia es la falta de líderes. Es correcto. De líderes formados, de líderes con capacidad para dirigir a un sector de la sociedad, al conjunto de ella o a toda, pero con propuestas de fondo y no con la politiquería que generalmente se aplica en Colombia. Es correcto, también que tenga administración de los diversos presupuestos en todas las industrias del país y de esfuerzos. Al igual, invito a que analicen las propuestas, que miren cuáles son realidades y cuáles pueden no ser aptas para el país. En eso recomiendo analizar las de Juan Carlos Lozada, cabeza del listado del Partido Liberal 101 por la Cámara de Bogotá. Ha tenido unos inmensos esfuerzos en transparencia en el sector de educación público, educación privada, y propone mejorar, incrementar el salario de los maestros para poder cumplir su propuesta de educación. Y en materia de, dijéramos, de los cambios que requiere este país en el Congreso, por ejemplo, que se elijan popularmente los alcaldes locales en Bogotá, así como necesariamente se eligen en unos municipios muy chiquiticos de Colombia, qué sé yo, un municipio como Arbeláez en Cundinamarca, un municipio como San Vicente de Chucurí. Si ellos eligen los alcaldes de sus municipios, los ciudadanos, ¿por qué en Bogotá los alcaldes, los ciudadanos, no tenemos derecho a elegir los alcaldes locales? Y Suba, por ejemplo, es como la quinta o sexta ciudad del país. Yo en ese tema propongo, y creo que debería ser igual para todas las ciudades, los municipios,
y es un tema que vivimos hoy de los valores democráticos que nos permite votar por estos diferentes sectores. Muy bien. A ver, ¿cuál va a ser la incidencia que va a tener la elección de este domingo en la elección presidencial? Dijéramos, comenzando, que es tanto como la primera vuelta de la elección, vale decir, en la práctica va a haber dos primeras vueltas. ¿Por qué? Porque los candidatos que ahora tienen una imagen favorable se pueden desdibujar si no tienen el apoyo suficiente en el Congreso y en sus partidos. Podrá haber unos candidatos que se queden sin representación en el Senado porque el umbral para elegir el Senado no les alcance. Yo sí creo que es la primera vuelta y la maquinaria refleja un alto impacto en las elecciones. Les voy a contar un cuento y una historia narrada por el profesor Marché de la Universidad del Rosario, profesor en la década de los 80s, y sí, comenta que en las elecciones a la presidencia del 82, donde los candidatos eran Alfonso López Miquelsen, liberal, y Belisario Betancur, conservador, se definieron estas elecciones por un tema de maquinaria y de logística. Los conservadores se adelantaron en la costa y reservaron todos los buses y tuvieron un plan logístico preparado y pudieron movilizar a los votantes el día de las elecciones, lo cual le dio la presidencia a Belisario Betancur. Entonces, en esta primera vuelta, en las elecciones del 11 de marzo, va a tener un gran impacto en las elecciones presidenciales porque la maquinaria va a facilitar una logística y puede incrementar los votos a aquellos que apoyan a diferentes candidatos a la presidencia. Tienes razón, porque en Colombia el presidente se elige más o menos con la participación del 80% de los votos que ponen las organizaciones políticas. Unos la llaman, como usted lo acaba de decir, Juan, maquinarias, otros lo llaman los votos de las organizaciones políticas, y se reduce más o menos a un 20% la participación del voto de opinión. De modo que el Congreso que salga elegido este domingo será el Congreso que finalmente incida de manera determinante en la elección presidencial. En ese sentido, puede suceder que candidatos como Sergio Fajardo o como Gustavo Petro se bajen si no tienen el suficiente apoyo en el Congreso. ¿Y cuál es su opinión en ese sentido? Mi opinión es que los diferentes candidatos deben usar sus recursos y tener una gestión con antelación debido a lo que se ha presentado a través de diferentes elecciones. También hay un factor que es el factor climático, que en el plebiscito hubieron unas inundaciones en La Guajira, unas fuertes lluvias en una zona donde el sí era fuerte, y estos cambios y fenómenos climáticos también pueden tener un impacto en las elecciones. Entonces todo puede pasar y por eso es muy importante de uno salir a votar, porque está en juego los valores democráticos y el modelo de desarrollo sostenible que es el futuro y el status quo de este país. Ya que habla de salir a votar y de aprender a votar, es muy importante tener presente que este domingo nos van a entregar a los ciudadanos dos tarjetones, el de Senado y el de Cámara, y que si queremos participar en alguna de las consultas de las dos que hay que pedir el tarjetón respectivo, porque eso es lo que establece la legislación en ese sentido, y que se va a hacer una consulta interpartidista por dos sectores: el Centro Democrático, que la hace con 3 precandidatos, y el grupo de Gustavo Petro y de Caicedo, que también hacen consulta
en una consulta que fue programada justamente como elemento político para avanzar en la campaña. De eso y de mucho más hablaremos aquí en Mesa de Opinión después de una pequeña pausa. Ya regresamos. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con un joven politólogo, Juan Mercado, dentro de la concepción que no solamente debemos renovar la política en Colombia, sino renovar la participación para que se formen nuevos analistas, politólogos como usted, que por supuesto no tienen la experiencia en el manejo de estos temas, pero tienen la teoría y han estudiado de acuerdo con ella lo que debe suceder en la práctica, porque no olvidemos que la política es una ciencia y una actividad a través de la cual lo que se hace es diseñar y ejecutar unas políticas en bien de la comunidad, en bien del país, y que siempre que hay ejercicio político, hay ejercicio de poder, y donde hay ejercicio de poder y ejercicio político, hay confrontación y entonces hay que saberla manejar. Por eso hemos visto confrontación en esta campaña y la habrá en todas. Lo importante es que se maneje esa confrontación dentro del marco de la tolerancia y del respeto a los pensamientos y a los valores distintos. Yo le hago una pregunta. Sí, señor. ¿Qué está pasando afuera en el público colombiano? ¿Será que hay una presencia de progreso, de rabia, de miedo? ¿Qué está pasando afuera? Porque en la política, Juan, hay elementos de acercamiento, elementos centrípetos que unen, y hay elementos centrífugos que dividen, y los buenos líderes son aquellos que no solamente buscan el bienestar, sino que lo buscan mediante el entendimiento y la tolerancia. Por eso siempre la política será ambivalente y siempre girará en torno de esos aspectos. Pero miren, es muy importante decir que la polarización que hemos visto es propia de la política, pero que hay que manejarla, hay que orientar al país y hay que saber seleccionar los líderes. Los líderes se seleccionan conociéndolos, sabiendo qué piensan. Por ejemplo, ¿usted encuentra alguna diferenciación entre la propuesta ideológica de los partidos políticos en Colombia? Sí la encuentro, y yo creo que la esencia de los candidatos debe ser el valor que une y el ingrediente que une a todos los colombianos, que es querer por todos, saber que un niño que está en Popayán, que no tiene los fondos para educación, saber que eso le preocupa y que va a ser un cambio, saber que la violencia está prohibiendo el desarrollo del sector privado y el sector público, saber que eso le preocupa. Entonces los valores deben ser centrados en unir a los colombianos, como dice, porque hoy en día vivimos una polarización entre varios partidos y varios candidatos, y yo creo que el ingrediente para salir adelante de Colombia es unirnos todos y poder determinar cuáles son las mejores propuestas y prácticas y seguir adelante. Usted mencionaba hace un rato en el anterior set a Juan Carlos Lozada como ejemplo de lo que debe ser para votar, para renovar la política. Pues yo debo
agregar a eso que se trata de mi hijo y que muy bien lo conozco y que tiene una capacidad muy suficiente ya probada en el Congreso colombiano. Lo dejaron estar solamente año y medio y durante ese año y medio logró sacar 6 leyes de la República, entre otras la ley que considera a los animales como seres sintientes, que los protege, y presentó la ley de páramos e hizo una brillante gestión, de modo que yo, que lo conozco tanto, también considero como usted que es un excelente candidato para renovar la política en Bogotá. Pero mire, ¿qué otros tiene usted en mente que desde el Senado o desde la Cámara puedan renovar la política y la puedan hacer con la transparencia, la honradez y el combate de verdad a la corrupción que necesita este país? A mí me parece que Álvaro Uribe en su presidencia dio resultados y aparte de todo es un ser humano de valores y muy trabajador, y cuando fue presidente dio resultados que redujo la tasa de homicidio. Creo que eso es una de las preocupaciones de este país, con el incremento en el microtráfico y el incremento de homicidios en zonas urbanas. Él ha dado resultados, al igual María del Rosario Guerra, muy preparada. También candidata al Senado. Correcto. Entre otras, el Centro Democrático puso la vez pasada 21 senadores, le quedaron 20, ahora podría estar en 19 o 21 y esa es una gran fuerza, y según la última encuesta, el Partido Liberal le seguiría en votos después del Centro Democrático, por lo cual haría que los 17 senadores que tiene podrían aumentarse un poco y no prevén las encuestas por ahora que puedan aumentarse. Pero bien, fuera de elegir, fuera de hacer que la gente entienda que no hay otra alternativa, o participar o dejar que otros decidan por uno, fuera de eso, ¿no le parece que va siendo hora de que el Congreso, o mejor, de que Colombia recupere el prestigio que tuvo en otros tiempos el Congreso, en su concepto como politólogo? ¿Cómo recuperar el prestigio del Congreso? El prestigio del Congreso se tiene que recuperar haciendo unas sanciones cuando hay actos de corrupción y hay que haciéndolas efectivas. Haciéndolas efectivas, y hay que crear un tema que se llama Rule of Law. ¿Qué es eso? Para todo. Es el comportamiento de los políticos que se efectúan en base a sanciones para tener unos mayores progresos y resultados. Es también una ley que todos son iguales y que todos van a ser vistos y examinados por el mismo lente. Creo que el Congreso tiene que tener unas auditorías de fondos para mejorar los fondos y encontrar mejores canales para la inversión de estos fondos, como el tema de educación, como el tema de salud. Colombia tiene un 95% de la cobertura de salud, pero es muy desigual. Creo que hay que dirigir unos fondos y, al igual que el emprendimiento, con la educación y la educación digital. Fuera de las razones que hemos expuesto para invitar a participar, a votar por quien más considere que renueva la política, que actúa con transparencia, que lucha contra la corrupción, hay unos incentivos que tienen las ciudadanas y los ciudadanos que voten. Hablemos un poquito, Juan, de esos incentivos. Hay unos beneficios, hay un descuento en la matrícula universitaria del 10%, medio día de trabajo si sale a votar, hay descuento en el trámite de pasaporte y 10% de descuento en documentos de trámite inicial, duplicado militar y duplicado de cédula, al igual una rebaja del tiempo en servicio militar, un mes si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres y 2 meses
si son soldados campesinos. Todo eso es importante, pero más importante que eso es entender que en este país, por regla general, participa solamente un 50%, que este domingo, por el candidato o por los candidatos de las preferencias de cada uno de ustedes, lo hagan y lo hagan masivamente para que no estemos sometidos a las decisiones de unos pocos. Entre más participemos, más podremos determinar el rumbo de Colombia. Elegir Congreso es tanto así como estar sentando las bases para que el poder que determina qué deben hacer los otros poderes, y no solamente eso, sino que tienen la potestad de reformar la Constitución, de ejercer el control político y hasta de tener funciones judiciales que a propósito se le deben quitar. Y se le deben quitar porque lo más distante que debe existir es la justicia de la política, y aquí está politizada. Ese será uno de los grandes retos del nuevo Congreso, que si no lo cumple tendrá que haber una asamblea constituyente. Pero a ver, doctor Juan, ¿cuál en su concepto es la mayor incidencia que va a tener la elección del nuevo Congreso en la elección de presidente de Colombia y por supuesto de vicepresidente? La incidencia se basa en los aportes de los partidos políticos y en la experiencia que traen para el día de las elecciones. Como mencioné, el tema logístico es un tema que puede jugar a favor para los partidos, y yo creo que la experiencia del candidato va a jugar un rol primordial en las elecciones a la presidencia. Parte de la experiencia como de análisis, como los resultados que ha dado, como los cargos que ha ejercido. Creo que eso es un tema muy crucial y determinante para elecciones presidenciales. Y la otra es experiencia haciendo política y haciendo campaña. Creo que estamos en una era digital, se ve mucho el Facebook, mucho el WhatsApp, pero ¿qué tanto en la balanza pesa eso que hacer campaña tradicional? Ir a hacer las giras, ir a visitar. He visto que el candidato a la presidencia, Juan Carlos Pinzón, está haciendo un ejercicio que es ir a tocar puertas, y me parece muy esencial porque es conocer la problemática de las ciudades y las necesidades para poder crear unas propuestas. Entonces, pero justamente eso que ha dicho antes de la experiencia, esa no es la que acompaña propiamente al doctor Pinzón. Si fuera por experiencia, entonces allí tendrían que escogerse un candidato como Humberto de la Calle, que fue gestor de la Constitución de 1991, que fue el gestor del proceso de paz con las FARC a raíz de los acuerdos de La Habana, que tiene una trayectoria como vicepresidente, y en ese mismo nivel estaría, por ejemplo, un Germán Vargas Lleras, que fue vicepresidente de Colombia y que ha sido ministro y que estuvo en el Congreso largo tiempo. A Petro habría que ubicarlo con muy poca experiencia, porque la alcaldía de Bogotá
que realizó fue muy débil, dejó muchos problemas, no aprendió a administrar. Entonces, pero fíjese que hasta ahora las encuestas dan a Petro y a un inexperto, que es el doctor Duque, como los que las van encabezando, porque detrás de él está, por supuesto, el expresidente Uribe. De modo que dentro de ese marco, la opinión no está mirando esa experiencia. Lo que puede pasar es que efectivamente, como ya lo hemos dicho antes, la elección de Congreso sí va a ser decisiva este domingo en la decisión que finalmente adoptemos los colombianos en torno a tomar la más importante decisión de este año en materia política, que es elegir presidente de Colombia. Eso lo vamos a ver con mucha seguridad este domingo por la noche, cuando se conozcan los resultados, porque el mapa político de Colombia va a aparecer muy distinto el lunes con la elección de Congreso. Y esa es una debilidad de las encuestas. Por eso yo propongo mirar a las propuestas y analizar a los candidatos con las características que he mencionado. Un tema de las encuestas es que no miden la emoción y nada más miden cierto margen de tiempo. Por ejemplo, no miden los esfuerzos de los candidatos a la presidencia horas o días antes. Al igual, el método de comunicación en el 2015 nada más había un 32% de teléfonos fijos, el cual era el método de las consultas. Tampoco representan bastantes municipios. Entonces yo propongo es mirar las propuestas, analizar los candidatos y tomar la mejor decisión para el país. Por eso quiero reforzar su comentario de Germán Vargas Lleras, que tiene una visión del país y fuera de todo tiene como una característica de coraje, con todos los ataques que ha sufrido, que ha vivido, y sigue. Y eso creo que demuestra un amor por el país. Pero también tiene un factor en contra, y es que estuvo, por utilizar un término muy castizo, haciendo uso del poder del Estado para hacer política. Y eso nos parece que lo ha desgastado, porque después de ser vicepresidente y de toda su trayectoria, está como de cuarto o quinto, creo que de cuarto, en la última encuesta, que solo lo está dando con el 8%. Entonces fíjese que los factores a analizar son muy diversos y que no dependen solo de la experiencia, sino del sentimiento, de la percepción que estamos sintiendo los colombianos. Por ejemplo, lo de Petro. ¿Lo de Petro a qué se debe? Se debe a que a Petro lo dejaron posesionar a él solito de la izquierda tradicional, de la verdadera izquierda. ¿Por qué? Porque Clara López se fue de candidata a la vicepresidencia de Humberto de la Calle. ¿Por qué? Porque Robledo, que tenía fuerza en el polo, justamente con ese conjunto de personas que estoy mencionando, se queda en el Senado, pero apoyando a Sergio Fajardo. Entonces, como que los otros ante la opinión se desdibujaron y Petro como que quedó dueño de ese espectro. Lo que falta ver en ese sentido es qué pasa con su elección en Congreso, porque si no saca unos 360.000 votos, la lista de Senado de Petro, en esas condiciones su candidatura podría venirse abajo. ¿Qué le parece? Yo creo que Petro está movilizando una rabia que hay, que el Pew Research Center de los Estados Unidos, de Google, dice que hay una correlación entre la economía y la percepción del país, y Petro está movilizando una rabia que se va a ir deteriorando, al igual con su baja
puestos en el Senado y el tema del 11 de marzo creo que va a disminuir en las encuestas, porque el país se va a dar de cuenta que hay un sentido de unirse por un mejor futuro, que hay mucho en juego. Está el tema de Venezuela, de la frontera, están el tema de los acuerdos de La Habana. Entonces creo que va a haber un cambio en las encuestas después del 11 de marzo y que Petro, al ahora estar movilizando su rabia, que su voto va a decaer en las encuestas por el cambio de la percepción de los posibles votantes colombianos. Y ahora que usted, Juan, hablaba de los programas de los presidentes, de los candidatos a la presidencia, lo que uno no encuentra, por ejemplo, entre todos, es que se maneje el tema, se proponga algo en materia de política exterior y de relaciones internacionales. Por ejemplo, es muy importante que el país tenga una política exterior definida, que no la ha tenido, así como no ha tenido una política de Estado. Los planes de gobierno, los planes son de gobierno y no son planes de Estado. ¿Qué más encuentra usted como aspecto general de los programas que hasta ahora nos han presentado los candidatos a la presidencia? Falta un programa y una estrategia para incrementar la inversión en Colombia extranjera. La inversión ha venido decayendo de hace 5 años y falta invitar a los países que inviertan en Colombia, que desarrollen proyectos acá, eso creando trabajos. Al igual falta una política y una estrategia para la frontera con Venezuela. Tengo entendido que en el tema de salud, los venezolanos están entrando, hacen los exámenes de salud, compran la medicina a crédito y luego la llevan para vender en Venezuela. Eso le está quitando a los ciudadanos colombianos oportunidades de salud. Entonces creo que eso es un tema muy importante. Yo participé en una reunión privada con el expresidente de España, Aznar, en Concordia, en las reuniones de Concordia en Nueva York, y él comentó lo siguiente: el techo de una casa en fuego puede quemar la del vecino. Entonces toca crear una serie de estrategias para que el techo de Venezuela no influya y no nos retrase en estrategias que ya llevamos avanzando. Muy bien. Miren, un aspecto también a tener en cuenta para este domingo es el referido a cómo votar, a qué pasa con el umbral, qué pasa con la cifra repartidora, qué pasa con esos aspectos prácticos que a veces no los conocemos muchos y que es importante tenerlos presente para la votación de este domingo. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión, a su última parte, y algunos de los aspectos prácticos y convenientes de que los conozcamos todos, vamos a tratarlo en estos 10 minutos que nos quedan, con algunos comentarios adicionales del joven politólogo Juan Mercado. Miren, lo primero es que aprendamos a manejar los tarjetones. Tengamos claro que el domingo nos van a presentar 2 tarjetones, uno para Senado y otro para Cámara, y que como la gran mayoría de las listas son con voto preferente, ¿qué quiere decir eso?
que uno señala con una X el partido por el que va a votar y luego le pone el número del candidato, el que le haya correspondido. Y entonces marca la X del partido y una X del número que ha escogido. Tener presente una cosa: la elección se inicia a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. Cualesquiera que sean los que no hayan votado a las 4 ya no lo pueden hacer. La votación se cierra a las 4. Tener presente por parte de todos los testigos que las urnas, antes de iniciarse la votación, deben estar vacías. Después de eso, tener presente que hay que votar temprano. Y votar temprano es porque puede llover, es porque nos queda libre el resto del día para hacer las actividades. Es el compromiso con el país. El voto es un derecho y un deber, así se considera constitucionalmente. Pero a medida que yo voy mencionando estas recomendaciones, el politólogo Juan Mercado, que está conmigo, se sigue refiriendo a otros aspectos, como cuáles, Juan. El Ministerio de Interior ratificó en el decreto 430 del 2018 que las personas con limitaciones o dolencias físicas o mayores de 80 años pueden entrar acompañados por alguien más al cubículo de votación. Prohíbe el uso de cámaras y de celulares en los centros de votación. Eso es muy importante, porque unos ancianos que ya poco pueden caminar, tienen dificultades de distinta índole, pueden estar acompañados para la votación, vital ese punto. Pero mire, en el caso de Bogotá, que es muy importante porque lo que sucede políticamente en Bogotá se irradia para el resto del país, por ser Bogotá la ciudad señera y señora que traza rumbos, que traza caminos. Pues bien, en Bogotá la vez pasada hubo más o menos 1.500.000 votantes. Eso indica que el cociente fue de 83.000. Entonces, el umbral para elegir representantes a la Cámara en Bogotá es la mitad, como para todo el país, del cociente electoral. Eso lo digo simplemente para darle a los televidentes esta idea. El umbral va a ser más o menos de 41 o entre 41.000 más o menos y 43.000 votos. ¿Eso qué significa? Que lista a la Cámara en Bogotá que no saque esa cifra no elige ningún representante. Lo mismo que a nivel nacional, lista a Senado que no saque mínimo 360.000 votos, no elige ningún senador. Eso poco lo sabemos y para eso lo decimos, para que de pronto las ciudadanas y los ciudadanos se apunten no solamente a aquellas mejores propuestas, sino a aquellas propuestas que son factibles de que no se pierda el voto y quedemos bien representados. A ver, joven politólogo Juan, ¿qué otra recomendación, qué otro aspecto? El Ministerio de Interior también ratificó que el día de las elecciones los medios de comunicación no puedan divulgar proyecciones con fundamento en los datos recibidos ni difundir resultados de encuestas. Por ende, el día de las elecciones, si ven unas encuestas de ese día, no hacerle caso, porque pueden ser falsas, no representan la intención de voto o la posible representación para los candidatos. Entonces, ese día no hacerle caso a las encuestas. Ok, y por eso en este programa que se está emitiendo un poquito antes de la medianoche, tenemos esa precaución de dar
capacitación, de llamar la atención sobre unos aspectos neutros sin referirnos a ningún candidato en particular. Tener presente, además, que este domingo está en juego el proceso de implementación de la paz. ¿Por qué? Porque hay candidatos a Congreso que son amigos de que el proceso que se hizo con las FARC y ojalá el que deba hacerse con el Ejército de Liberación Nacional tengan éxito, porque la paz es un bien superior. La paz debe ser la máxima aspiración de la mayoría, ojalá de todos los colombianos, porque es que lo primero que tenemos que proteger es la vida, acostumbrarnos a luchar por la paz, porque hemos vivido en la guerra por más de 50 años, de modo que ese será otro parámetro que debamos tener en cuenta este domingo al elegir senadores y representantes, aquellos que busquen definitivamente el éxito final de la construcción de la paz, porque el acuerdo de paz es apenas, como su nombre lo indica, un acuerdo, pero la paz es una construcción de todos y los voceros nuestros que elijamos en nuestro concepto deben estar comprometidos con ese proceso. ¿Qué otra cosa, joven Juan? Complementando la visión de la paz y los trabajos que se han implementado, el CERAC tiene una cifra que si se disminuye y Colombia entra en una paz y disminuye la tasa de homicidio por un 15%, la economía, el PIB incrementa por 35%. Entonces es un esfuerzo para todos. El que deja la violencia apoya al país, hace que el país progrese por un mejor Colombia. Muy bien, pues mire que son muchos los factores, pero también hay otros en los que debemos pensar al elegir Congreso. Es que hay que quitarle también al Congreso la función constituyente, la función de reformar la Constitución. Y hay que creer en que somos capaces de salir de este estado de falta de participación. Hay que ampliar la participación. ¿Cómo sería de importante que no solamente participara el 50% del censo electoral, sino que lo hiciera siquiera un 60 o 70%? Eso es difícil. Una recomendación final, Juan, para los televidentes en la elección de este domingo. Impulsar unos temas que no se proponen o que no se promueven, que son unos esenciales de derechos humanos, y propongo incrementar temas como el agua potable en ciudades que desconocemos, en municipios que desconocemos, al igual que proponer temas de educación, vivienda y especialmente en salud, camas hospitalarias. Pues con la elección de un nuevo Congreso, no creo que vayamos a solucionar todo eso, pero contribuirá positivamente que podamos elegir un Congreso y unos congresistas eficientes, capaces, transparentes, que combatan de verdad la corrupción, que pongan a la gente a participar, que protejan el ambiente, que busquen erradicar la violencia. Juan, le agradezco mucho por haberme acompañado esta noche aquí en Mesa de Opinión. Y a usted ha sido un honor y un placer, y muchas gracias por el tiempo de todos los que están sintonizados. Lo hemos invitado porque así como proponemos renovar la política colombiana, así también proponemos renovar la gente, buscar gente nueva en todos los campos. Juan es un hombre, un joven politólogo que está comenzando, y quisimos invitarlo a Mesa de Opinión para que empiece a conectarse con el país, a conectarse con los colombianos
y a indicarle cada día rumbos de mejor vivir, de mejor entendimiento. No se les olvide, el voto es apenas uno de los mecanismos de participación y casi que de él poco uso hacemos, pero mucho menos hacemos uso de la Asamblea Constituyente, del referendo, del cabildo abierto, de la consulta popular, del plebiscito, etc. De modo que a crear una cultura de participación que nos dará como resultado definitivamente una cultura de convivencia y de paz. A votar mañana, a hacerlo copiosamente por los que consideremos los mejores, para que el país y nosotros, todas nuestras vidas, estén mejor. Feliz noche, que descansen, hasta pronto.